visto en detalle la solución de las ecuaciones en derivadas parciales por los métodos más generales, que son, pues, la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, el método de separación de variables, que son los temas más comunes que por lo regular siento que la mayoría de los métodos que ustedes aprendieron en su curso de ecuaciones diferenciales son los mismos que se ocupan en ecuaciones en derivadas parciales, son los mismos. De hecho, ustedes resolvieron ecuaciones diferenciales ordinarias ocupando transformada de Laplace. Bueno, también se pueden resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales ocupando ¿quién? Ocupando la transformada de Laplace, ¿sí? También se puede ocupar la transformada integral de ¿quién? De Fourier. Con esa también se pueden resolver las ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? El método de separación de variables que ustedes ocupaban comúnmente en ecuaciones diferenciales ordinarias, pues también se ocupa aquí en ecuaciones en derivadas parciales, se ocupa el mismo método, ¿sí? Obviamente nada más se tienen que hacer unas modificaciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos varias variables, ¿sí? Entonces este método puede ser generalizado. Vamos a tener que establecer algunos teoremas que nos van a servir para saber identificar qué ecuaciones sí se pueden resolver con los métodos ya mencionados, ¿sí? En particular, la clase pasada, pues yo les pregunté qué era una ecuación en derivadas parciales. Nuevamente me gustaría retomar e iniciar esta clase con esa misma pregunta. ¿Me pueden indicar? ¿Qué es una ecuación en derivadas parciales? ¿Cuál es su idea? ¿Alguien me puede definir qué es una ecuación en derivadas parciales, compañeros? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen al ver precisamente este tipo de expresiones? Pues es la derivada con respecto a una variable de una función de muchas variables. Y las demás variables se mantienen constantes, ¿no? Bueno, usted está definiendo una ecuación que se puede resolver por el método de separación de variables. Muy bien. Aquí he hecho un ejemplo. En el tercer renglón precisamente se observa la función v subíndice xx más v subíndice y igual a 0. Entonces de ahí simplemente se despeja una como función de la otra. Se propone ¿quién? Una función v que dependa de ambas variables. Se sustituye en la ecuación diferencial original y si ustedes observan, pues se llega a ¿quién? A una ecuación que va a depender de x, una ecuación diferencial que ordinaria. Si ustedes observan ya x b' menos alfa cuadrada x igual a 0, y b' más alfa cuadrada igual a y b' más alfa cuadrada y igual a 0. Es un conjunto de ecuaciones diferenciales. Aquí la gran ventaja es que, si ustedes observan, esta ecuación, este par de ecuaciones ya depende completamente de x y completamente de quién, de y, ¿sí? Se resuelve de la manera común, como ustedes saben, se le asocia el polinomio característico. Una, si ustedes observan, m tiene raíces reales y la otra tiene raíces complejo conjugadas, ¿sí? Pues simplemente se sustituye en la ecuación b de xy, que sabemos que es el producto de quién, el producto de la solución de quién, de la función x y de la función y. Y ahí tenemos precisamente la función v, ¿sí? Que pues es el producto, se dan cuenta, de senos trigonométricos y de senos, ¿quiénes? Hiperbólicos. Entonces, este es un ejemplo muy simple de una ecuación en derivadas parciales, ¿sí? Ahí la ecuación que está resuelta, pues es quien la del laplaciano en 2 dimensiones. También se puede resolver la de el laplaciano en 3 dimensiones, pero
aquí me gustaría, antes de entrar más a fondo a la clasificación de ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, que entráramos un poco a las derivadas numéricas parciales, compañeros. Derivadas parciales numéricas. ¿Sí? ¿Algún momento ustedes calcularon derivadas parciales numéricas? Creo que no. Bueno, aquí estoy recibiendo un mensaje, me han platicado aquí sus compañeras que ellas no han resuelto este tipo de derivadas parciales numéricas. ¿Se acuerdan que nosotros obtuvimos las ecuaciones para obtener las derivadas de funciones de una variable? ¿Sí? Entonces, aquí hice hace unos momentos en matemática un pequeño programita que les quiero mostrar y que resuelve dos problemas del Chapra, ahorita también se los voy a mostrar, de derivadas numéricas, ¿sí? De derivadas numéricas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es precisamente que leamos los enunciados, que vean ustedes la definición y que vean, pues, cómo con matemáticas se puede ocupar para hacer aproximaciones y que ustedes vean de qué factor va a depender completamente la buena aproximación de una derivada, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar el... ¿Todos ven la hoja de matemática, compañeros? Sí. Muy bien. Ustedes en su curso de cálculo vectorial definieron las derivadas, ¿sí? Parciales, ¿sí? De una función. Entonces, si todos observan en la primera caja, en el primer renglón, está la definición de quién? De la derivada parcial de una función de dos variables con respecto a x, ¿sí? Y análogamente la derivada de la misma función f con respecto a y, ¿sí? Posteriormente, en el siguiente recuadro, está la segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a quién? Con respecto a y. ¿Sí? Bueno. Estas son las definiciones que ustedes muy bien derivadas parciales, ¿sí? De una función variable. Bueno, me permití buscar en el libro que tenemos en el grupo el problema 2138, ¿sí? Del autor Chapra, donde nos pide evaluar las derivadas de la función f con respecto a x, de f con respecto a quién, a y la derivada cruzada o la derivada de x con respecto a y. Y aquí me gustaría hacer hincapié y hacerles una pregunta, compañeros. ¿Es correcto en notación y en la obtención de la derivada poner la segunda derivada de f con respecto a x posteriormente con respecto a y, o estoy cayendo e incurriendo en un error si pongo la derivada de f con respecto a y con respecto a x? Y si ustedes me pueden fundamentar esto con un teorema.
Es con el teorema de Carnot, algo así, ¿no? No me acuerdo bien el nombre de la persona. Ajá, pero es un teorema que nos dice ¿qué, compañero? Ah, que la parcial, bueno, que las dos parciales son idénticas. Ujú. O sea, si derivo primero f con respecto a x y luego con respecto a y, va a ser lo mismo que si derivo primero con respecto a y y después con respecto a x. Ok, hay un teorema, precisamente como lo mencionó el compañero. Hay algunos contraejemplos, compañeros, de que es de que a veces no es lo mismo el orden de x con respecto a y de y con respecto a x. Pero bueno, luego les puedo mostrar un contraejemplo, ¿sí? Que es interesante. Bueno, ahí ustedes si observan, alguien me puede leer, por favor, el problema 21. Si quiere, yo lo apoyo, profe. Gracias. Evaluar la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y la derivada parcial respecto a x y y para la siguiente función en x igual a y igual a 1, inciso A, analíticamente y numéricamente delta x es igual a delta y esto es igual a 0.001. Y ya la función. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, compañero. Vean ahí como lo acaba de leer el compañero, pues nos piden las derivadas con respecto a x, con respecto a y, la derivada cruzada, ¿sí? Nos están dando un punto, el vector xy igual a 1, ¿sí? Y los incrementos en x y en y, que son los mismos, ¿sí? Y nos dan una función, la función f de xy. Bueno, me comentan que, pues déjenme hacerlo esto un poquito más grande para que ustedes lo aprecien. Bueno, yo hice así, como le dicen, es que no sé cómo se dice. Yo a veces lo busco en español y a veces no está bien traducido. Un script, ¿cómo lo traducirían ustedes en español, compañeros? ¿Alguien me puede ayudar? Como que es un script. Ya ven que ahí en el problema 2139 nos dice desarrollen un script para generar los mismos cálculos y gráficas de la sección 21.8, pero para las siguientes funciones. ¿Qué será un script? No sé. Bueno, yo como no entiendo, dije, bueno, vamos a hacer escribir unos pequeños renglones, ¿sí? Fichero, gracias, compañera Diana. ¿Sí? Nos dice la compañera que es como un fichero. Entonces, pues escribir un fichero. Entonces, vean, yo tomé la función dada por el problema 2138, ¿sí? Para, pues, precisamente probar y escribir un fichero que realice las derivadas, ¿sí? Tomando en cuenta el valor del x sub 0, y sub 0, del vector inicial, ¿sí? De los incrementos en x y en y. Sí, aquí estaba yo probando con un comando, pero dije, bueno, no es necesario hacerlo con un módulo. ¿Sí? Entonces, aquí, como ya hemos mencionado, todos recuerdan la notación de la función xy, x. ¿Qué nos está diciendo, compañeros? En el der x. Ajá, ¿qué nos está diciendo el der x? ¿Qué me puede decir? La derivada respecto a x, ¿no? Evaluada en x y sub 0 y y sub 0, ¿no? Exactamente. Análogamente, recuerden que esta es una anotación, compañeros. Ustedes también pueden ocupar la paleta donde está la letra delta, ¿sí? Entonces, es notación, ¿sí? La segunda es la derivada con respecto a y posteriormente la derivada cruzada, ¿sí? Recuerden que el diagonal punto es una sustitución, compañeros. Recuerden que es una sustitución, ¿sí? Donde pues simplemente vamos a cambiar el valor de x por el valor de x sub 0
y y por el de y sub 0, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en este fichero, pues ya lo, vean que como ya está, perdón, en azul, perdón, ya no está en azul, es de que ya lo leyó, ¿no? Ya leyó la función f, ya sabe quién es, ya sabe quiénes son los incrementos en x y en y el punto x0 y y0, ¿sí? Ya sabe quién es der x, der y aquí en la parte de abajo, compañeros, pues lo único que escribí y se los comento, pues como cada uno a veces escribe, por ejemplo, un programa, pues como más se le puede ocurrir para asociar fórmulas con definiciones, y ahí le puse n der x, ¿sí? Indicando que, compañeros, bueno, pues indicando numérica derivada, ¿no? Dirán, ah, bueno, pues eso suena como inglés. Pues no, le puse primero la N para no poner der xn, porque aquí podría perder generalidad en cuanto a yo asociar el der xn. Entonces yo dije, bueno, mejor vamos a ponerla al inicio, ¿sí? Y bueno, ahí lo único que puse fue que lo que escribí fue precisamente las definiciones que están arriba, compañeros, ¿sí? Para, si se dan cuenta, pues no es más que la definición de la derivada parcial. No es más que la definición de la derivada parcial. Entonces, pues fue lo que hice, escribir las definiciones para la derivada en x, la derivada en y, ¿sí? Y la derivada cruzada. También vamos a ver más adelante algunas aproximaciones, ¿sí? Pero quiero que nosotros en este momento, que vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones en derivadas parciales, pues nos familiaricemos otra vez con esta notación que ustedes pues ya la conocen, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que puse pues fueron las definiciones tal cual, compañeros, ¿sí? Que ahorita les voy a mostrar cómo salen, ¿sí? Cómo nosotros más adelante, cuando querramos resolver ecuaciones en derivadas parciales, y x, y, ¿sí? Donde, pues puse el valor absoluto de d de x menos el valor, ¿quién? Numérico. Y así lo hice para estas tres derivadas. Luego aquí, pues generé un table form, ¿sí? Donde precisamente estoy acomodando, compañeros, en una lista, ¿sí? Der x, n der x y el error. Entonces ahí lo que hice fue un table form, ocupando un table headings, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace este pequeño fichero, ahí le puse la derivada en x, la derivada exacta para la función que definimos en el punto 1, 1 y con los incrementos delta x y delta y iguales a punto 0, 0, 0, 1, la derivada exacta, compañeros, me da 3. ¿Sí? La derivada numérica, vean, me da lo que ustedes observan, que es 2.997. El error, pues, vean, es de casi 3 por 10 a la menos 4, ¿no? Para la derivada en y, vean que, pues, el valor exacto, el valor numérico y el error, pues, prácticamente es de 9 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y, pues, si ustedes ven la derivada del producto cruzado, pues prácticamente es igual solamente por las decimales que calcula matemática y pues nos da un factor de 10 a la menos 9, ¿sí? Entonces, bueno, este pequeño fichero, compañeros, lo quise realizar para que ustedes vean cómo pues se pueden declarar las derivadas, ¿sí? Aquí ustedes, pues, si lo quieren ocupar, lo voy a subir a la nube que tenemos, ¿sí? Entonces, pues simplemente cambian la entrada de ¿quién? La entrada de la función, los puntos donde quieren evaluar la derivada y los incrementos, y ustedes pueden calcular pues la derivada a través de la definición de cualquier función con cualquier incremento. Hasta este momento, ¿alguna duda, compañeros? No, profe.
Y aquí, si ustedes quisieran, podríamos aumentar. Y podemos poner gráfica. ¿Sí? Plot 3D. Le decimos f, x, y, coma. Sí, vean que, pues aquí nos están diciendo que le evaluamos ¿dónde? Pues en 1 y 1. Entonces, ¿qué les parece si le damos? Creo que no hay ningún problema con el dominio que le vamos a dar a la función, 1,1, para que abarque el x0 y el y0, compañeros. Aquí también le podemos llevar coma de menos 1, coma 1. Vamos a ponerla aquí en otro renglón, simplemente para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Y ahí tenemos a la función. Ahí tenemos a la función. Y pues ustedes pueden fijarse. Nos está diciendo en 1, 1, compañeros. Entonces, pues bueno, ahí se pueden fijar cuánto vale la derivada de esta función. Ustedes ya le pueden dar la belleza que quieran a la función. Entonces dicen, bueno, pues yo quiero un fichero que me defina la función, un fichero también que incluya la gráfica tridimensional, ¿sí? De mi función, ¿sí? Y que me calcule la derivada utilizando la definición y ocupando precisamente la derivada analítica, ¿verdad? Vean aquí, quise que ustedes vieran cómo se pueden hacer tablitas en matemáticas. Aquí en el libro, bueno, pues le dice analítica, ¿no? ¿Qué les parece si le pongo, vean qué tan fácil es? Analítica. ¿Qué tan fácil es? Si ya aparece derivada analítica, que era lo que nos decía este problema, ¿no? Analítica y numérica. Entonces, bueno, aquí numérica analítica. Hacemos control salvar. ¿Sí? ¿Alguna duda, compañeros, de este fichero? No, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, voy a mostrarles algunos otros detalles. De aquí la voy a subir y ya para que ustedes, si les interesa, pues simplemente nada más cambien la función, compañeros. Ahí si quieren ustedes, vean. Si yo le pongo bueno, esto sí sería útil quizás si ustedes aquí le doy hay dos formas de poner exponencial. Profe, Sí. ¿por qué al evaluar la función de y da resultado 6? Al evaluar la derivada numérica, compañero, ¿cuál? Sí. ¿O la exacta? No, numérica. Digo exacta, perdón. La exacta, pues está evaluada en 1 y 1, ¿no? A ver, podemos aquí quitarle en y, dice usted, ¿no? Sí. Dice que es menos 6. A ver, aquí le puedo quitar esto. Me dice que la derivada de la función f con respecto a y, me dice que es 3x menos 9y cuadrada. Pues de ahí sale el menos 6, ¿no, compañero? Ah, es que yo la estaba evaluando en 0.001. Pero no, ya vi. No, acuérdese que esos son los incrementos, compañero. ¿Sí? ¿Perdón?
Esos son los incrementos. Ah, ok. Y cuando usted quiere calcularla de una manera numérica, como nos está solicitando el problema en el libro, pues usted tiene que ocupar los incrementos. Ujú. Sí, pero vea que ahí exacta, pues es 3x menos cuadrada, ¿no? Sí. Entonces, pues prácticamente, ¿sí? Recuerden aquí los dos puntitos, solamente se los pongo para que no me aparezca la respuesta, ¿sí? Y a ustedes les aparezca muy bien. Aquí nuestra compañera Diana nos pide si quisiéramos graficarla aquí, la derivada. Aquí, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer rápido. ¿Qué les parece? Vamos a ver si me sale, ¿sí? Si sale así como estoy pensando, ¿eh? Es posible. F, X, Y, coma X. Ujú. Sí, es que saben que la tiene, ya la calculó de forma numérica, pero aquí podemos decirle, como matemática entiende, ahorita les voy a decir una cosa, podemos poner aquí a G igual, ujú, sí, ya lo entendí. Quizás vamos a hacerlo así. X, Y, X, X, bajo, Y, bajo. Entonces, deje, ¿qué les parece H? Profe, ¿por qué le coloca dos puntos? ¿Qué hace la diferencia? Para que no aparezca, compañeros, mire, le quito aquí los dos puntos, lo corro y vea que me aparece la función. Ah, ok. Gracias. Entonces, nos vemos en 3 minutos, compañeros, y ya les tengo el fichero con las derivadas.
¿Sí ven las gráficas, compañeros? Sí, profesor. Ahí están. Bueno. Déjenme ver dónde la tengo. Me gustaría con ustedes ahorita.
¿Todos alcanzan a ver esta práctica, compañeros? ¿Qué dice laboratorio de cálculo multivariable? Sí, profesor. Bueno, esta es una serie de prácticas que hizo la doctora Eliana Carrillo, precisamente para el gráfico de funciones tridimensionales, ¿sí? Entonces, se las voy a subir al grupo, ¿sí? Donde quiero que ustedes la observen, pero lo más importante, bueno, ella da una introducción acerca de las derivadas direccionales, gradientes, y aquí, si ustedes observan, aquí tenemos cómo se declara quién, la función, ¿sí? Aquí como nosotros lo hemos venido haciendo, la gráfica tridimensional de la función, que está descrita anteriormente, ¿sí? Los intervalos, ahí ustedes le pueden decir el range, que si ustedes recuerden, pues en español no se le dice rango, ¿no? Sino dice dominio, imagen, ¿sí? La gráfica de los puntos, los tamaños, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes ahí miren esta práctica, así como nosotros, para que puedan ver algunas de las herramientas que tiene matemática para los gráficos, ¿sí? Esta práctica precisamente está diseñada ¿para quién? Para que aprendan ustedes a trabajar con los gráficos tridimensionales, ¿sí? Entonces, aquí pues se las voy a dejar, ¿sí? Cómo ustedes pueden graficar funciones, y aquí les quisiera preguntar a ustedes, simplemente para, pues, que les pueda servir como apoyo. ¿Todos han graficado campos vectoriales, compañeros? No, profe. ¿No? Bueno, aquí, pues, en la parte relativa a funciones, vean, quiero que regresemos, ¿sí? Vámonos aquí a matemática. Entonces, aquí, bueno, ustedes, bueno, vamos a trabajar con derivadas. Aquí sería útil que ¿me puede decir alguien de una manera muy general uno de los campos vectoriales, pues, el que más se les ocurra, uno de los más sencillos? ¿Cuál es el que conocen más de una manera más sencilla? Más común, campo eléctrico, campo magnético, ¿no, compañeros? Son los más comunes. Bueno, aquí existe en matemática un comando que se llama vector plot, y aquí precisamente, pues ustedes pueden ver cómo se grafica un campo vectorial en 3 dimensiones. ¿Todo lo observan, compañeros? Sí. Sí. Ahí, por ejemplo, si yo le doy, vean lo fácil que es en este caso, por ejemplo, x, y menos x, z más x, por ejemplo. Definen el intervalo en las direcciones x, y, z preferenciales y pues ahí tienen la gráfica tridimensional de una
vector en 3 dimensiones. Si ustedes tienen una función en 3 dimensiones, nosotros hemos trabajado, todo lo que nosotros hacemos lo podemos trabajar en funciones, ¿quiénes? Vectoriales. Y aquí está el comando vector plot. También se puede hacer, aquí se los presenta en 3 dimensiones, pero también se puede hacer en 2 dimensiones. Aquí la compañera Natalia nos pregunta si se puede graficar también en cilíndricas esféricas. Y mi respuesta es sí, compañera, sí se puede graficar en coordenadas cilíndricas y esféricas. De una manera muy general, compañeros, si ustedes, les quiero mostrar, y antes de eso me gustaría responder la pregunta de la compañera Natalia. Sí, ¿me pueden ustedes decir 4 de los operadores diferenciales tridimensionales que ustedes ocuparon en cálculo vectorial? El operador Nabla. Ajá, pero hay varios operadores, ¿no, compañeros? ¿Cuáles son esos operadores? Sí están en base al Nabla, pero es el quién, el gradiente, el rotacional, el laplaciano, ¿y cuál otro? Gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano, ¿no? Y ustedes trabajaron precisamente ciertos problemas con qué? Pues con esos operadores. De hecho, la derivada direccional, cuando ustedes trabajaron también el gradiente, cuando ustedes trabajaron los multiplicadores de Lagrange, ¿no? No igualaban gradientes. Para precisamente determinar cuánto valían las constantes alfa o beta si lo manejaban eso en los multiplicadores de Lagrange. Aquí, pues son los operadores diferenciales. Por ejemplo, si ustedes le dicen, me gustaría, mire, aquí si ustedes, ¿cómo se dice rotacional en inglés, compañeros? ¿Nadie se acuerda? Exacto. Curl, así como los chinos, ¿no? Los chinos de los cabellos, de ahí viene quizás el nombre. Curl. Ahí le dicen ustedes curl. ¿Ven la página de matemáticas donde aparece curl, compañeros? Sí. ¿Sí? Bueno, pues aquí pues sirve para poder calcular quién es. Calcular el rotacional de un vector en coordenadas cartesianas. Y bueno, una pregunta antes de responderle ya la pregunta a nuestra compañera Natalia. ¿Cuántos sistemas coordenados conocen ustedes? Curvilíneos. ¿Cuántos sistemas curvilíneos conocen ustedes? ¿Con cuántos trabajaron? Pues el cartesiano, cilíndrico, esférico. ¿Alguien sabe cuántos en total hay, compañeros? ¿No? A ver, otro. Bueno, pues hay como 63, creo. Pero bueno, aquí sí bajo en la parte inferior, aquí data, la carta de datos de coordenadas. Aquí, applications. Matemática también les hace de transformaciones entre sistemas coordenados y son creo que 63, 65, ¿sí?
Entonces, aquí ustedes en matemática también, si están en un sistema esférico, lo pueden pasar el cartesiano, ¿eh? Ujú. Entonces, aquí les quiero decir, déjenme, hay de hecho una aplicación, les quiero comentar, este mouse no me deja. Creo, déjenme ver lo que está acá. Ay, lo puse en español, perdón. Sí, creo que es Clerical Coordinates. ¿Cómo se escribe? Déjenme ver. ¿Alcanzan a ver ustedes todo en la página, compañeros? Sí. Sí. Aquí, si ustedes ven en Demonstrations de Wolfram, yo le dije coordenadas cilíndricas y aquí, si ustedes observan, tenemos las transformaciones, los sistemas de transformaciones, ¿sí? Aquí ustedes ven este fichero, cómo hace la transformación, y si no mal recuerdo, aquí, ¿ven este widget, compañeros? Sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. 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 Este widget lo realizó el profesor Rubén Darío, está hecho en matemáticas, ahí sí sean en matemática, perdón, y ustedes le pueden dar una función en coordenadas cilíndricas que depende de la coordenada teta y de phi, ¿sí? Ustedes les dan y este widget les grafica precisamente la función, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer gráficas en coordenadas cilíndricas y esféricas en matemática, ¿sí? Ya había uno, vean aquí, ¿ven esta página de Wolfram, de Demonstrations? Sí. ¿O siguen viendo la de Widget? No, sí la veíamos.
¿Sí? A ver. ¿Ya ven ahorita la de demonstrations? Sí. Ajá. Aquí ustedes pueden ver todas las aplicaciones que hay en coordenadas cilíndricas y esféricas. Y me regreso al widget. Aquí está ustedes pueden bajar este widget a su computadora o a su celular y le dicen grafica. Y ustedes pueden trabajar con cualquier sistema curvilíneo, en este caso, para sus gráficas. ¿Sí? Les puedo dar la página. Ahí les dejé la liga, ¿sí? Para, si les interesa, se los anexo en el fichero de las derivadas numéricas parciales, ¿sí? Bueno, y hay un sinfín de comandos, compañeros, para poder trabajar con con funciones y con derivadas, ¿sí? Con todos los operadores diferenciales que ustedes ya mencionamos, que se pueden trabajar en matemática, ¿sí? Y bueno, conforme vayamos avanzando en esta parte, les voy a decir algunas otras cosas que son útiles en graficación. ¿Sí? Bueno, vámonos a... Pero se los quería mencionar para que ustedes los conocieran. Bueno, quiero aquí mencionarles nuevamente regresar pues al ejemplo que teníamos y quisiera que ustedes observaran. Ya vimos un ejemplo muy sencillo de las ecuaciones en derivadas parciales separables. En esta parte, compañeros, en el Nieves y en el Burden, viene muy bien escrito esta parte de las ecuaciones en derivadas parciales. Como me han mencionado, no recuerdan mucho de ellas. Yo les sugeriría que revisaran el Spiegel. No sé si alguien trabajó con el de ecuaciones diferenciales del Spiegel, compañeros. No. ¿No? Les recomiendo ese, les voy a poner la bibliografía. Ese libro sí yo no lo tengo, yo lo tengo en físico, lo tengo en la escuela, pero es muy bueno, donde vienen todos los teoremas, ¿sí? Que son necesarios para poder clasificar las ecuaciones en derivadas parciales, precisamente después de la clasificación y que satisfagan estas ecuaciones, los teoremas, podemos resolverlas, ¿sí? De manera muy sencilla, ¿sí? Aquí, si ustedes observan, estamos en la página donde dice clasificación de ecuaciones en derivadas parciales. Quisiera, antes de que hacerlo un poco árido, porque pues como ustedes saben, las definiciones pues no son muy sencillas algunas veces. Si ustedes ven ahí dice A, U, subíndice X, B, U, subíndice XY, más CU, subíndice Y más F igual a 0. ¿Sí? Recuerden la definición, la doble X es la segunda derivada con respecto a X, UXY pues es precisamente la derivada segunda con respecto a X y con respecto a Y, ya el compañero nos habló del teorema, y U, segunda derivada con respecto a Y, donde precisamente ahí teníamos definido lo que era A, B y C y D, compañeros, que son funciones bidimensionales. Me gustaría ahorita empezar a resolver ecuaciones en derivadas parciales bidimensionales. Sí, ya después podemos, si el tiempo no lo permite, resolver alguna tridimensional. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, ahí existen 3 constantes A, B y C. ¿Sí? Entonces, esas A, B y C, ¿recuerdan esa expresión B cuadrada menos 4AC, compañeros?
Sí. ¿Se acuerdan? ¿Perdón? ¿Se acuerdan de las ecuaciones de segundo grado que resolvían con la ecuación general? Sí. Sí, pues no es más que ¿qué? Pues el discriminante, ¿no? Ujú. El b cuadrada menos 4ac. Bueno, pues aquí igualmente, compañeros, vamos a tener algo así como un discriminante que va a ser b cuadrada menos 4ac. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una ecuación diferencial parcial de segundo orden, ¿sí? Y, pues bueno, vamos a tener la ecuación en derivadas parciales. Vamos a observarla y vamos a ponerla en la forma que está ahí, en su forma general. Primero la segunda derivada con respecto a X, luego el producto cruzado y luego con la respecto a Y. Aquí les quiero comentar, compañeros, que nosotros nos fijemos muy bien en la definición de U. No siempre se va a trabajar con X, Y, ¿sí? Se puede trabajar con otras variables y no siempre va a ser U, puede ser Z, puede ser cualquier variable. Ahí nada más tengan cuidado en la forma que va a tener la ecuación diferencial y pónganla en las formas que nosotros estamos, en este caso, apenas definiendo, ¿sí? Para poderla reconocer. Recuerden que las ecuaciones en derivadas parciales simplemente reconocerla, de qué forma es y posteriormente tratar de resolverla, ¿sí? Entonces, ya que ustedes la pongan en la forma que está aquí, en la forma general, identifiquen quién es A, B, C y D. Y después de que identifiquen A, B, C y D, y ya tengan esas constantes, pues dicen, bueno, ya tengo esas constantes. Bueno, voy a clasificarla. Si B cuadrada menos 4AC es igual a 0, la ecuación en derivadas parciales se clasifica como parabólica. Si la ecuación en derivadas parciales tiene un discriminante menor que 0, se define como hiperbólica, ¿sí? Y si el discriminante es mayor que 0, compañeros, se define como una ecuación en derivadas parciales de tipo elíptico. Así se clasifican las ecuaciones en derivadas parciales que tengan esta forma, compañeros. ¿Alguna duda? Ok, ¿alguna duda de la clasificación, compañeros, de las ecuaciones en derivadas parciales? No, profe. Recuerden bien la forma, compañeros, ¿eh? Recuerden bien la forma. Y todo va a ser, esta parte de las ecuaciones en derivadas parciales, no va a ser más que una generalización, compañeros, de lo que ustedes ya anteriormente han trabajado. Van a ver que es muy sencillo. ¿Sí? Muy sencillo poder resolver estas ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? ¿Qué les parece? Pues si iniciamos con un ejemplo, ¿sí? Y pues lo voy a hacer a mano y también se los puedo presentar en matemática, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Entonces, bueno, aquí yo les voy a decir quieren trabajar con X, Y, X, 2, Y, 2, más, bien, aquí le vamos a poner A, B, D, U, X, Y, les escribí mayúsculas, X, Y, y quiero que ustedes lo observen. Sí, aquí es X, Y, más C, D,
la función u, que depende de las variables x, y, coma, x2. Vamos a empezar con esta y 2. ¿Recuerdan el comando de solve, compañeros? ¿Se acuerdan de este comando? Sí. ¿Sí? Bueno, recuerden que el comando de solve, compañeros, pues es un resolvedor diferencial, ¿sí? Es un resolvedor diferencial con el cual ya habíamos mencionado que podemos resolver ecuaciones en derivadas parciales y que también sirve, compañeros, para resolver ecuaciones en derivadas, ¿quiénes? Parciales, ¿sí? Es el mismo. Entonces, aquí ya me fui al de solve. ¿Sí lo alcanzan a ver todos compañeros? El de solve, perdón. El de solve, pues como ustedes ya lo han trabajado, es un resolvedor diferencial. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que ocuparlo para resolver, vean aquí, dice aplicaciones, ecuaciones diferenciales ordinarias, y así nos da, y nos dice, pues tenemos ecuaciones diferenciales parciales clásicas, ecuaciones diferenciales parciales generales, ¿sí? Entonces, aquí, pues nos vamos a, ya ahorita la acabo de escribir, no quiero cortar el ejemplo, mañana seguimos con las ecuaciones en derivadas parciales, compañeros, cómo las vamos a resolver, cómo vamos a clasificarlas, cómo vamos a graficarlas, ¿sí? Y cuáles son algunos de los métodos más generales. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Cuándo va a ser el siguiente examen, profesor? Ya habíamos dicho que el jueves, compañero. Gracias. Sí. Entonces, compañeros, si no hay ninguna duda, mañana continuamos con esta parte de ecuaciones en derivadas parciales.